Érase una vez un hombre llamado Lucas, un médico gentil que vivía en el primer siglo. Su profesión lo distinguía como una persona educada, dedicada al cuidado de los demás y al conocimiento preciso. Sin embargo, Lucas no solo era un médico, también era un hombre de fe y un seguidor apasionado de Jesucristo. A pesar de no haber sido testigo ocular de los eventos de la vida de Jesús, su corazón fue tocado profundamente por el mensaje del Evangelio. Lucas, en su deseo de servir a Dios, combinó su formación como médico con su meticulosa capacidad para investigar. Se propuso escribir un relato completo y ordenado sobre la vida de Jesús y los primeros años de la Iglesia. Este esfuerzo no solo era un acto de fe, sino también de amor por los creyentes, especialmente por un hombre llamado Teófilo, a quien dedicó sus escritos para fortalecer su fe. Con precisión y dedicación, Lucas investigó y documentó las historias de testigos oculares, asegurándose de que su narración reflejara la verdad de los acontecimientos que transformaron el mundo. Su propósito era claro: ofrecer un relato confiable que inspirara confianza en el Evangelio y esperanza en Cristo. Hasta que un día, Lucas se unió personalmente a las misiones de Pablo y sus compañeros. Esto se deduce del cambio en la narrativa del libro de los Hechos, donde Lucas pasa de escribir en tercera persona a usar nosotros, indicando su presencia directa en los eventos. Durante un viaje misionero, en el momento en que Pablo recibió la visión del hombre macedonio, llamándolos a predicar en Macedonia, Lucas comenzó a acompañar activamente al equipo. Este fue un punto de inflexión en la vida de Lucas, quien dejó de ser solo un médico y cronista para convertirse en un participante directo en la expansión del Evangelio. No solo registró lo que sucedía, sino que también experimentó de primera mano las dificultades, milagros y desafíos del ministerio misionero. Su compromiso con la misión lo llevó a involucrarse profundamente en el avance del cristianismo, demostrando su disposición a servir a Dios más allá de las fronteras de su profesión. Y por eso, Lucas se convirtió en un compañero fiel y cercano de Pablo durante sus misiones y tiempos de prueba. A lo largo de los viajes misioneros, Lucas no solo documentó los eventos con precisión, sino que también cuidó de las necesidades físicas y emocionales de Pablo y los demás. Su conocimiento como médico fue una gran bendición para el equipo misionero, especialmente en las situaciones de peligro y dificultad que enfrentaban constantemente. Cuando Pablo estaba encarcelado en Roma, enfrentando el final de su vida, mencionó en su carta a Timoteo: «Solo Lucas está conmigo». Estas palabras revelan la lealtad inquebrantable de Lucas, quien permaneció al lado de Pablo cuando otros lo habían abandonado. A través de su presencia constante y su apoyo, Lucas demostró que servir a Dios no siempre implica estar en el centro de la acción, sino ser una fuente de fortaleza y cuidado para quienes están en la primera línea del ministerio. Su fidelidad durante los momentos más oscuros dejó un testimonio duradero de compromiso y amor por el Evangelio, hasta que finalmente el trabajo de Lucas como cronista alcanzó su punto culminante en un legado que transformaría la historia del cristianismo. En el Evangelio que lleva su nombre, Lucas relató con precisión y detalle los eventos más importantes de la vida de Jesús, culminando con su resurrección y ascensión. Pero su obra no terminó ahí. Continuó con el libro de los Hechos, donde describió cómo los apóstoles, impulsados por el Espíritu Santo, llevaron el mensaje del Evangelio a todas las naciones. Uno de los momentos más significativos que documentó Lucas fue la ascensión de Jesús y su promesa de enviar al Espíritu Santo para empoderar a los discípulos. También narró el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles, marcando el nacimiento de la Iglesia. A partir de ese momento, el Evangelio comenzó a extenderse desde Jerusalén hasta los confines del mundo conocido, cumpliendo las palabras de Jesús. Lucas unió la obra redentora de Cristo con la misión de los primeros seguidores, creando un relato que no solo fortaleció a los creyentes de su época, sino que continúa edificando la fe de millones. Su obra reflejó la fidelidad de Dios al cumplir su plan de salvación, inspirando a generaciones a confiar en el poder transformador del Evangelio. Y desde ese día, los escritos de Lucas se convirtieron en un pilar para la fe cristiana. Aunque el libro de los Hechos termina describiendo a Pablo predicando el Evangelio en Roma con libertad, la obra de Lucas trasciende este cierre narrativo. Su meticulosa documentación y su dedicación a proclamar la verdad de Cristo han fortalecido a innumerables creyentes a lo largo de los siglos. Lucas no solo capturó los eventos históricos de la Iglesia primitiva, sino que también ofreció un mensaje de esperanza que sigue vigente.
La expansión del Evangelio es una obra imparable de Dios, guiada por el Espíritu Santo y sostenida por la fidelidad de aquellos que responden a su llamado. Aunque las Escrituras no detallan el final personal de Lucas, su legado quedó sellado en el impacto eterno de sus escritos. Desde su relato del nacimiento de Jesús hasta la predicación de Pablo en Roma, Lucas mostró cómo el mensaje del Evangelio rompe barreras culturales, raciales y sociales, llevando la salvación a todo aquel que cree. Su vida y obra reflejan la fe de un hombre que usó su conocimiento, habilidades y amor por la verdad para glorificar a Dios y edificar su iglesia. La vida de Lucas nos enseña que, en las manos de Dios, cualquier habilidad o profesión puede convertirse en un medio para cumplir su propósito eterno. Como médico, investigador y escritor, Lucas utilizó sus talentos con excelencia, no para buscar su propio reconocimiento, sino para glorificar a Dios. Su dedicación a recopilar, investigar y presentar con precisión los eventos de la vida de Jesús y el nacimiento de la Iglesia lo convirtió en un instrumento clave para fortalecer la fe de los creyentes y transmitir el mensaje del Evangelio a las futuras generaciones. Lucas también es un ejemplo de fidelidad y lealtad. Cuando otros se apartaron, él permaneció junto a Pablo, acompañándolo en sus viajes, apoyándolo durante su encarcelamiento y documentando los acontecimientos del ministerio apostólico. Esta disposición a servir en segundo plano nos recuerda que no todos están llamados a ocupar un lugar visible, pero cada contribución al reino de Dios tiene un impacto profundo. Además, su vida destaca la importancia de ser testigos activos del Evangelio. Aunque Lucas no fue un apóstol ni un testigo ocular de los eventos que narró, su fe, curiosidad y compromiso lo llevaron a investigar cuidadosamente, entrevistando a testigos y corroborando cada detalle. Esta labor no solo fortaleció la fe de su contemporáneo Teófilo, sino que también proporcionó un relato fundamental para la Iglesia universal. El legado de Lucas nos anima a ver nuestras propias vidas como parte de un propósito eterno. Su historia nos muestra que lo que hacemos en obediencia y dedicación a Dios puede trascender nuestro tiempo, impactando a generaciones futuras. Nos recuerda que, al igual que Lucas, podemos contribuir al avance del Evangelio desde cualquier lugar donde Dios nos haya colocado, confiando en que nuestras acciones, aunque parezcan pequeñas, tienen un valor eterno en el plan redentor de Dios. Lucas nos enseña que Dios puede usar a cada persona, sin importar su trasfondo, para cumplir propósitos eternos. Como médico gentil y compañero de Pablo, Lucas dejó un legado invaluable al escribir el Evangelio que lleva su nombre y el libro de los Hechos. Con su precisión y dedicación, conectó la vida de Jesús con el crecimiento de la Iglesia, mostrando cómo el Evangelio se expandió desde Jerusalén hasta los confines del mundo. Su fidelidad y meticulosa narración no solo fortalecieron a los creyentes de su tiempo, sino que continúan siendo una base sólida para nuestra fe hoy. La historia de Lucas nos recuerda que cualquier habilidad, usada para Dios, puede iluminar vidas y transformar corazones. Bienvenidos a Historias Sagradas, el lugar donde los relatos de la fe cobran vida. La muerte de Jesús de Nazaret, el Mesías crucificado, resuena a través de los siglos como el eco de un trueno en un valle silencioso. Su sacrificio en la cruz es la piedra angular del cristianismo, cuyo símbolo más reconocible es precisamente ese instrumento de tortura y redención. Sin embargo, la historia de los que caminaron más cerca de él, sus fieles apóstoles, es igualmente dramática y llena de sacrificio. La Iglesia, desde sus albores, ha estado sembrada de mártires cuyas historias de fe y final trágico inspiran hoy a millones en el mundo entero. Y entre estos mártires se destacan los apóstoles de Jesús. En el crisol de los primeros tiempos cristianos, estos hombres, que fueron testigos directos de la vida y enseñanzas de Jesucristo, llevaron su mensaje a los confines de la tierra conocida. Basándonos en las crónicas y tradiciones de la Iglesia, hoy exploraremos las vidas, misiones y sobre todo, los desenlaces de estos 12 hombres que, después de su maestro, enfrentaron al mundo y a menudo pagaron con la vida su fidelidad al Evangelio. Prepárate para un viaje a través de tiempos tumultuosos y destinos heroicos, en esta edición especial de Historias Sagradas. Descubrirás los caminos por los que transitaron y los finales, tan variados como intensos, que encontraron cada uno de los 12 apóstoles de Jesucristo.
¿Estás listo para descubrir cómo cada uno de estos pilares de la iglesia primitiva encontró su final? Entonces, acompáñanos hasta el final en esta narración épica de fe, valor y sacrificio. En la vastedad del Imperio Romano, donde en el primer siglo de nuestra era las civilizaciones convergían y los caminos de la historia se entrelazaban, encontramos a Simón, más conocido como Pedro, un hombre cuyo nombre se volvería sinónimo de fe y liderazgo dentro del incipiente movimiento cristiano. Originalmente pescador de la región de Galilea, fue elevado por Jesús, que lo llamó Cefas, que significa piedra, predestinándolo a ser el pilar sobre el que se sostendría su comunidad de seguidores. Después de la ascensión de Jesús, Pedro se destacó como guía espiritual y misionero, eventualmente llevando su ministerio a Roma, el corazón del Imperio Romano. Durante el reinado del emperador Nerón, conocido por su brutal persecución hacia los cristianos, Pedro fue arrestado y condenado a la muerte por crucifixión. Según la tradición, él pidió ser crucificado cabeza abajo, un acto de humildad y devoción, sintiéndose indigno de morir de la misma manera que su maestro. La muerte de Pedro marcó un punto crucial para el cristianismo primitivo, fortaleciendo la fe de la comunidad y dejando un legado de coraje y sacrificio. Su vida y martirio continúan inspirando a generaciones de creyentes en todo el mundo, recordándolos de la firmeza y el compromiso necesarios para sostener y difundir su fe. Seguimos con el apóstol Santiago, conocido como Santiago el Mayor, hermano de Juan y uno de los primeros discípulos llamados por Jesús. Se distinguió por su fervor y su cercanía al Maestro. Fue testigo de eventos cruciales como la transfiguración y la oración en el huerto de Getsemaní. Después de la ascensión de Jesús, Santiago se dedicó con vehemencia a la predicación del Evangelio, principalmente en Judea, donde su mensaje resonó con fuerza entre los creyentes y no creyentes por igual. Su ardiente labor evangelizadora no pasó desapercibida para las autoridades de Jerusalén, en un tiempo en que el cristianismo era visto como una secta problemática que desafiaba tanto las tradiciones judías como el orden romano. Herodes Agripa I, en su esfuerzo por aplacar a los líderes religiosos judíos y consolidar su propio poder, encontró en Santiago un blanco perfecto para su campaña de represión contra los cristianos. Aproximadamente en el año 44 d.C., Santiago fue arrestado y condenado a muerte por espada. Esta forma de ejecución, reservada habitualmente para los criminales de alta traición, refleja la gravedad con que se consideraba su delito de proclamar a Jesús como el Mesías. Santiago, por tanto, ostenta el trágico honor de ser el primer apóstol en alcanzar el martirio, un testimonio de su inquebrantable devoción y valentía. La muerte de Santiago marcó profundamente a la comunidad cristiana primitiva, reafirmando tanto la seriedad de su misión como el peligro que conllevaba. Su sacrificio no solo consolidó la fe de muchos, sino que también simbolizó el inicio de una era de persecuciones que, lejos de extinguir el nuevo movimiento, sembraron las semillas para su crecimiento y expansión por todo el imperio. Su legado perdura como un ejemplo de la pasión y el sacrificio que define a los verdaderos líderes y mártires de la fe. Continuamos con Andrés, el misionero de las tierras lejanas, hermano de Simón Pedro y uno de los primeros seguidores de Jesús. Es conocido por su papel como un incansable misionero, llevando el mensaje del Evangelio más allá de las fronteras de Judea, hacia regiones que incluyen lo que hoy conocemos como Grecia y posiblemente partes de la actual Rusia y Turquía. Se dice que Andrés tenía un profundo deseo de llevar las buenas nuevas a aquellos que nunca habían escuchado hablar de Cristo. Su labor misionera lo llevó finalmente a Patras, en la actual Grecia, donde continuó predicando el Evangelio con gran fervor. Sin embargo, la resistencia a su mensaje era fuerte en algunas áreas, particularmente entre aquellos que veían en el cristianismo una amenaza a sus tradiciones y autoridades locales. Fue en Patras donde Andrés enfrentó la hostilidad final que pondría a prueba su fe hasta el extremo. Según las tradiciones más aceptadas, Andrés fue condenado a morir en una cruz en forma de X, conocida como la Cruz de San Andrés, en honor a su martirio. Se cuenta que fue crucificado en esta cruz y que durante su prolongado sufrimiento continuó predicando a aquellos que se habían reunido para ver su ejecución.
Este acto de fe inquebrantable ante la muerte resuena como un poderoso testimonio de su devoción a la enseñanza de Cristo. La muerte de Andrés no fue el fin de su influencia. Por el contrario, se convirtió en un símbolo de evangelización y sacrificio. Su historia de vida y su martirio han inspirado a incontables creyentes en todo el mundo, fortaleciendo la expansión del cristianismo a través de Europa y más allá, y dejando un legado duradero que continúa movilizando a las generaciones futuras hacia la fe y la perseverancia en la adversidad. Continuando nuestro recorrido por la muerte de los 12 discípulos, le corresponde el turno a Juan, conocido como el discípulo amado, y quien ocupa un lugar especial entre los apóstoles debido a su cercana relación con Jesús y su papel como autor de uno de los evangelios y varias epístolas del Nuevo Testamento. A diferencia de muchos de sus compañeros apóstoles, la tradición sostiene que Juan no murió mártir, sino que vivió hasta una edad avanzada, continuando su labor pastoral y teológica. Su influencia se extendió profundamente en la comunidad cristiana, especialmente en Éfeso, donde se cree que pasó sus últimos años. Según relatos históricos, Juan enfrentó la persecución bajo el emperador romano Domiciano. Fue arrestado y llevado a Roma, donde, según una tradición, fue sumergido en aceite hirviendo, pero milagrosamente salió ileso. Posteriormente, fue exiliado a la isla de Patmos, donde se dice que recibió las visiones que plasmó en el libro del Apocalipsis, una obra que ofrece una visión profética y esperanzadora del triunfo final del bien sobre el mal. Juan regresó de Patmos después de la muerte de Domiciano, continuando su obra de liderazgo y enseñanza en Éfeso hasta su fallecimiento. Su legado es único entre los apóstoles, no solo por su contribución literaria al canon bíblico, sino también por su testimonio de una vida dedicada completamente al servicio del mensaje de Jesucristo. Su tumba en Éfeso sigue siendo un lugar de conmemoración y reflexión sobre la vida de uno de los testigos más cercanos de la vida y enseñanzas de Jesús. Continuamos nuestro relato con Felipe, uno de los 12 apóstoles originales de Jesús. Es recordado por su papel en la difusión temprana del cristianismo hacia el este, especialmente en regiones que ahora forman parte de Grecia y Turquía. Su ministerio se caracterizó por su diligencia en la enseñanza y su habilidad para conectar culturalmente con las comunidades griegas, lo que fue esencial para el crecimiento de la Iglesia primitiva en estos territorios predominantemente paganos. La tradición cuenta que Felipe realizó muchos milagros y conversiones durante su misión, lo que eventualmente atrajo la atención hostil de las autoridades locales. Su final llegó en Hierápolis, una ciudad en lo que hoy es Turquía. Según los relatos, fue arrestado por las autoridades romanas que, en colaboración con sacerdotes paganos, lo condenaron a muerte por perturbar la paz y desafiar las religiones establecidas. Felipe enfrentó su martirio con una fe inquebrantable, siendo crucificado como testimonio de su devoción a Jesucristo. El legado de Felipe perdura en la historia de la Iglesia como un ejemplo del alcance geográfico y cultural del mensaje cristiano en sus primeros años. Su vida y su sacrificio ilustran el compromiso de los apóstoles con la enseñanza del Evangelio, independientemente de las adversidades. Su historia sigue inspirando a muchos cristianos en todo el mundo a perseverar en su fe y a extender su influencia en diversas culturas y sociedades. El siguiente de los discípulos de nuestro relato de hoy es Bartolomé, también conocido como Natanael. Es reconocido por su dedicación incansable como uno de los 12 apóstoles originales. Según las tradiciones, él llevó el Evangelio a lugares tan lejanos como la India, Armenia y tal vez incluso Etiopía y el sur de Arabia, mostrando un compromiso excepcional para difundir la palabra de Cristo en regiones distantes y culturalmente diversas. Su ministerio se caracterizó por la enseñanza y la conversión de muchas almas, estableciendo pequeñas comunidades cristianas en medio de culturas predominantemente no cristianas. Los relatos de su martirio varían, pero la mayoría concuerda en que su fe finalmente provocó su muerte violenta en Armenia. Fue ejecutado por autoridades paganas que vieron en su predicación una amenaza directa a las estructuras religiosas y sociales establecidas. Según una versión extendida, Bartolomé fue desollado vivo antes de ser decapitado, un testimonio de la brutalidad que enfrentaron los apóstoles en su misión de evangelización. El martirio de Bartolomé
no solo subraya la brutalidad enfrentada por los primeros cristianos, sino también la firmeza de su fe. En la actualidad, Bartolomé es recordado como un símbolo de la resistencia y el sacrificio en nombre de la fe. Su legado sigue inspirando a los cristianos de todo el mundo a mantenerse firmes en sus creencias y a continuar la labor de evangelización, sin importar los desafíos que puedan encontrar. Continuando con nuestro relato, llegamos al apóstol Tomás, a menudo recordado como el dudoso por su inicial escepticismo ante la resurrección de Jesús. Se transformó en uno de los misioneros más fervientes del cristianismo primitivo. Según la tradición, viajó más allá de las fronteras del Imperio Romano, llegando hasta la India, donde estableció una de las primeras comunidades cristianas en Asia. Su ministerio en tierras extranjeras demostró su compromiso y valentía, superando su duda inicial para convertirse en un testigo audaz del Evangelio. La tradición narra que Tomás fue muy bien recibido por las comunidades locales en India, donde predicó y realizó numerosos milagros, ganándose el respeto y la devoción de muchos seguidores nativos. Sin embargo, su éxito en la conversión de los locales atrajo la ira de las autoridades y sacerdotes paganos, quienes eventualmente lo martirizaron. Según los relatos más aceptados, Tomás fue asesinado con una lanza, convirtiéndose en mártir por su fe inquebrantable. El legado de Tomás es especialmente significativo en India, donde la Iglesia de Tomás sigue siendo una parte vital del cristianismo en la región. Su historia es un poderoso recordatorio de cómo la duda puede transformarse en una fe profunda y efectiva, capaz de cruzar océanos y cambiar corazones. Tomás es venerado no solo por su sacrificio, sino también por su rol en la expansión del cristianismo hacia el este, demostrando que la fe puede florecer en cualquier parte del mundo. En nuestro relato de hoy, llegamos a la historia de Mateo, conocido también como Leví, quien comenzó su camino no como un líder espiritual, sino como recaudador de impuestos para el Imperio Romano, una profesión despreciada por muchos en su comunidad por considerarse colaboracionista y corrupta. Sin embargo, su encuentro con Jesús fue transformador, llevándolo a abandonar su antigua vida para seguir al Maestro y eventualmente escribir uno de los evangelios que relata extensamente la vida y enseñanzas de Cristo. Como apóstol, Mateo dedicó su vida a la enseñanza y difusión del Evangelio, utilizando su conocimiento del mundo judío y sus habilidades literarias para conectar con un público amplio y diverso. Se cree que su ministerio lo llevó a regiones como Etiopía y tal vez más allá, donde trabajó incansablemente para establecer comunidades cristianas entre gentes de distintas culturas y creencias. La tradición sobre su martirio no es uniforme, pero muchas fuentes sostienen que Mateo murió como mártir. Una versión relata que fue asesinado con una espada en una ciudad no especificada, mientras que otras sugieren diferentes formas de ejecución. A pesar de las incertidumbres sobre su final, lo que perdura es la imagen de Mateo como un hombre que pasó de ser recaudador de impuestos a evangelista, un testimonio poderoso del cambio radical que puede provocar el encuentro con Jesús. Su legado sigue siendo un faro de esperanza y transformación para todos aquellos que buscan redención y un nuevo propósito en la vida. Nuestro siguiente personaje es Santiago el Menor, también conocido como Santiago el Justo. Era conocido por su vida ejemplar y su profundo compromiso con la fe cristiana. Se distingue de Santiago el Mayor por su relación más cercana a Jesús, tradicionalmente identificado como uno de sus hermanos o parientes cercanos. Se convirtió en una figura central en la Iglesia de Jerusalén, liderando la comunidad con sabiduría y una firme adhesión a las enseñanzas de Jesús. Su influencia como líder fue tan significativa que se le atribuye la autoría de la Epístola de Santiago en el Nuevo Testamento, en la que aboga por una fe que se manifieste a través de obras, destacando la importancia de la justicia y la rectitud. Bajo su guía, la Iglesia de Jerusalén floreció, convirtiéndose en un modelo de conducta cristiana y compromiso comunitario. La muerte de Santiago el Menor también fue marcada por su fe inquebrantable. Según los relatos históricos, fue martirizado en Jerusalén alrededor del año 62 después de Cristo, fue arrojado desde lo alto del templo por negarse a renegar de su fe en Cristo, y luego apedreado y golpeado hasta la muerte. Santiago el Menor es venerado como un modelo de piedad y justicia,
y su vida y martirio resaltan el poder de la fe vivida con integridad y valor frente a la adversidad más extrema. Ya estamos llegando al final de nuestro relato, y en nuestro listado de hoy están también Simón el Celote y Judas Tadeo, dos figuras entre los apóstoles que a menudo se encuentran juntas en las tradiciones de la Iglesia. Simón y Judas compartieron un fervor común en su misión de llevar el Evangelio más allá de las fronteras judías. Simón, conocido por su ardiente celo, y Judas, también llamado Lebeo o Tadeo, se destacaron por su dedicación en propagar la fe en territorios distantes, incluyendo partes de Mesopotamia y Persia. La tradición sostiene que ambos apóstoles trabajaron juntos en su misión evangelizadora, enfrentando retos culturales y religiosos significativos al llevar el cristianismo a regiones dominadas por creencias paganas y zoroástricas. Su colaboración es emblemática de la hermandad y el esfuerzo conjunto que caracterizó a los primeros misioneros cristianos. A lo largo de su ministerio, se dice que realizaron numerosos milagros y conversiones, estableciendo las bases de comunidades cristianas que perdurarían a lo largo de los siglos. Según las narraciones más aceptadas, tanto Simón como Judas Tadeo encontraron el martirio en Persia. Simón habría sido aserrado en 2, mientras que Judas Tadeo fue muerto a hachazos. Estas muertes violentas subrayan la hostilidad y el peligro que enfrentaron, pero también su inquebrantable compromiso con su misión de difundir el mensaje de salvación de Jesucristo. Su final trágico no fue en vano. Sirvió para cimentar aún más las raíces del cristianismo en esas tierras. El legado de Simón el Celote y Judas Tadeo sigue vivo en la memoria de la Iglesia como ejemplos de valor, dedicación y el sacrificio supremo en nombre de la fe. Son venerados no solo por su martirio, sino también por su papel crucial en la expansión del cristianismo hacia el este, demostrando que la fe en Cristo puede trascender cualquier barrera cultural o geográfica. Su historia continúa inspirando a creyentes en todo el mundo a perseverar en sus propios caminos de fe, sin importar los desafíos que puedan enfrentar. Y cerrando este listado, mencionamos también a Judas Iscariote, conocido trágicamente por su papel en la traición a Jesucristo. Es una figura que evoca profunda reflexión en la narrativa cristiana. Si bien fue uno de los 12 apóstoles originales, su decisión de entregar a Jesús a las autoridades romanas por 30 piezas de plata lo distingue de manera sombría en la historia del cristianismo. Este acto de traición llevó a su posterior arrepentimiento y a su trágico fin, ahorcándose en un acto de desesperación. La historia de Judas Iscariote sirve como un recordatorio sombrío de las complejidades del corazón humano y las consecuencias devastadoras del pecado y el remordimiento en la saga de la redención humana. Y aquí concluye nuestro viaje a través de las vidas y los finales de los 12 apóstoles de Jesús, figuras cuyas historias de fe, sacrificio y dedicación han modelado el curso del cristianismo a lo largo de los siglos. Cada uno de ellos, con su singular destino, nos recuerda la fuerza transformadora del mensaje de Jesús y el impacto perdurable de vivir una vida entregada a un propósito mayor. Si te ha inspirado este relato, te invitamos a dejarnos un buen me gusta y que nos ayudes a compartir este video. No olvides suscribirte a nuestro canal Historias Sagradas, si no lo has hecho, para disfrutar de más narraciones que exploran las profundidades de la fe y el poder de las historias que han formado nuestro mundo. Tu apoyo nos ayuda a continuar descubriendo y compartiendo estos relatos eternos. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Bendiciones.